Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va porque hay muchas preguntas de muchachos que dicen que aceleran y su moto se la ahoga. ¿Cómo están seguros que se desahoga? Yo cuando era pibe también me pasaba algo así, por ejemplo, aceleraba a fondo y la moto... brrr. Entonces paraba, ahí mismo. Paraba, agarraba el sacabujía y sacaba la bujía. Si yo veía la bujía así, como esta, pongámosle, encima, como era un motor 2T, muy húmeda, entonces sí digo, tengo exceso de combustible. Pero si está seca, me falta combustible. Entonces acá le voy a hacer una introducción de una de las fallas que podemos llegar a tener, cómo regularlo con un carburador cuando tenemos exceso de combustible. Una es el nivel del flotante, ¿sí? ¿A qué nivel tenemos el flotante que nos está cortando? Uno introduce una manguerita aquí en donde está el ingreso del combustible del carburador, ¿sí? Y uno sopla, la pone en la boca de la manguerita y sopla. Y el flotante tiene que cortar justo en línea, ahí tendría que cortar, ¿eh? Ni ahí, ni muy arriba. Si está muy arriba llena demasiado la cuba, entonces sí tenemos exceso de combustible. Y si corta muy abajo está mal, porque también se nos puede trabar el punzoa y nos deja abierto, nos inunda el flotante, ¿sí? La cuba. Pero siendo de suponer que tenemos un problema de combustible y no hace falta cambiar chiclers, hacemos lo siguiente. El carburador puede estar colocado en la moto, no hace falta, en muchas no hace falta sacarlo, ¿sí? Todo lo que tenemos que hacer es quitar, o sea, desenroscamos aquí donde está la cortina del acelerador, ¿sí? Va a estar el cable con todo que hace mucha tensión, entonces necesitamos una pinchita de punta para poder manejarlo, ¿sí? Bueno, acá este carburador le falta el seguro, ¿ven? Lleva un seguro acá, donde va este seguro de la aguja, lleva otro seguro para que la aguja no quiera moverse, para que se mantenga fija, en su lugar, ¿sí? Que no haga este movimiento. Bueno, voy a pasar a mostrarles lo siguiente. A ver, voy a sacar el difusor o el emulsionador, como quieran llamarlo, ¿sí? Este es de alta, ¿no? Aquí tenemos el de baja. Este es el de baja. Este es el que nos trae el problema en el arranque, porque tiene que arrancar regulando, no se puede acelerar. Por eso me gustaban a mí los carburadores antiguos, ¿sí? Este tiene que estar bien destapado. ¿Sí? Tiene un agujerito muy finito porque este es el que nos pasa combustible mientras la moto está en baja, o sea, está en marcha regulando, ¿sí? Bueno. Bueno, no vamos a perder tiempo con esto ahora. Bueno, acá viene lo siguiente. La aguja es un paso regulado de combustible. Por eso la aguja tiene esta forma, de mayor a menor. Va cada vez más fina, ¿ven? Acá más gruesa. O sea, a medida que sube la aguja, se va haciendo más finita, ¿ven? Yo tengo acá lo que sería la pulverización aire-combustible. Y yo acá, esto es un paso calibrado, ¿eh? La aguja, al hacerse cada vez más finita, va a pasar más combustible. Cuando la aguja va más abajo, se hace más gruesa y pasa menos combustible, ¿sí? Bueno, ahora acá yo tengo un problema. Yo tengo exceso de combustible. Entonces, ¿qué hago? Necesito que esta aguja sea más larga. O sea, si yo a la mitad del acelerador la tengo ahí, necesito que a mitad del acelerador tenerla ahí, ¿sí? O sea, esta aguja es un paso calibrado, porque tiene varias ranuras, ¿ven?
Con estas ranuras yo regulo el paso de combustible que deseo. Porque si yo la pongo bien bajo, la aguja me va a quedar más corta, porque este seguro es el que hace tope, ¿sí? Entonces me queda más corta. Al quedarme más cortita, estoy haciendo que me ingrese más combustible. O al revés, si yo la pongo bien alto, al hacer tope en la cortina, ¿sí?, voy a tener la aguja más larga. Entonces achico el ingreso de combustible. Tengo la aguja más larga, trabaja en la parte más gruesa y no en la parte más fina. ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno. Esto hay que tener mucho cuidado de no romperla. Yo fui a la casa de repuesto y compré estos seguritos. Le quedaban los últimos 5 en la casa de repuesto. Y me compré las últimas 5. Cuando llegué acá a casa no las encontré por ningún lado. Se me perdieron por el camino. Bueno, entonces yo regulo. Yo la tenía en el puesto número 2, suponer. La tenía colocada en la ranura 2, contando de arriba hacia abajo, ¿ven? La tenía en el 2 y tenía exceso de combustible, entonces la pongo en el 1. La 1 ya es la última opción que tengo. Si acá todavía tengo exceso de combustible, voy a tener que ir aquí, a donde está, acá, al chicle de alta, poner un valor más chico. Y después la sintonía fina la regulo de acá. Uy, ya, se salió. Eso por no tener la pincita. Esto con una pincita de punta y en un lugar con cuidado que no se nos pierda. Ahí está. Entonces, ahora la tengo más larga, ahí, a la aguja. Entonces hago que tenga menor ingreso de combustible por estar más larga. O sea, va a levantar menos. ¿Sí? Entonces tengo menor ingreso de combustible. Otra cosa, en mi moto, en la Honda, no podía carburarla bien. Entonces me acordé, yo tenía un difusor, vean este difusor de cerca, ¿ven? Este tiene 5 agujeritos, uno de cada lado, 5 de un lado y 5 del otro. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5. Y del otro lado también tengo 5, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Yo en mi moto tenía uno con 4 agujeritos solamente. Estos tienen que estar bien destapados también, ¿eh? Porque estos hacen como si fuese una gaseosa. ¿Sí? Hay que hacer que el combustible sea gaseoso, con gas, digamos, con burbujas de aire. Entonces le puse uno con 5, pues tenía uno de 4, le puse uno de 5, se solucionó el problema. Se fue el problema de carburación que tenía. Otra cosita, he visto a veces motos que tenían puesto al revés la cortina. La cortina puede ir de un lado como del otro, o sea, puede ir así como así. Pero vemos la cortina tiene un recorte tipo media luna, ¿sí? Este recorte tipo media luna va hacia donde tenemos el filtro de aire. O sea, esta parte va fijada a la tapa del cilindro y esta parte va hacia el filtro. Entonces, esta media luna de corte hacia el filtro va, así va colocada, ¿sí? Si lo ponemos al revés, la moto va a andar igual, pero no va a tener el mismo rendimiento el motor, ¿eh? Nos va a volver locos, no vamos a saber dónde está la falla. Entonces, esta es una forma de hacer una sintonía fina en carburación. Si llega a ser que tengo exceso de combustible, hacemos al revés. Hacemos la aguja más corta. Si tenemos falta de combustible, acortamos la aguja con el seguro, ¿sí? Bueno, esto es todo. Tengo saluditos, a ver que me estaba olvidando. Mientras yo voy a ir armando el carburadorcito. Este es con bomba de pique. Por acá tenemos lo que accionaría la bomba de pique. Esto también tenemos que ver que esté trabajando. Bueno.
quería contarles una pequeña anécdota. Allá en el pueblito donde íbamos de visita, al campo, ¿no? A la casa de mis tíos. Ay, me olvidé de colocar el chicle de baja. Estoy armando el cargador sin el chicle de baja. Bueno, mi tía era muy rigurosa. Y a mí con mis primos nos cargaban en el carro con caballo, ¿no? Hablo del año, qué sé yo, 71, 72. Estoy siendo muy generoso, pensé que era más atrás. Y bueno, estábamos en el campo. Y mi tía le cargaba a mis primos todo en el carro para ir a vender al pueblo. O sea, vender leche, huevos, gallina, sandías, no sé, de todo lo que produce, crema, dulces, todo lo que se producía en el campo. Y uno hacía la venta casa por casa, con el carro y el caballo. Y nosotros éramos chiquitos, éramos chicos, 10, 12 años, 13. Y mi tía nos gritaba, no vuelvan hasta que no vendan todo, no vuelven. Bueno, y íbamos a una casa, ¿desea algo? Sí, media docena de huevos. ¿Y algo más? No, nada más. Íbamos a otra casa. ¿Tienen leche? Sí. ¿Cuánto quieren? ¿1 litro? No, medio litro. ¿Y qué nos sobraba? Un montón de mercadería. ¿Qué hacemos? No estamos vendiendo nada. ¿Tienen sandía? Sí. ¿Cuánto está? Y en esa época era 50 centavos. Ay, no, está bien, muy cara, decían. Era una lucha. Y nos va que una señora nos dice, ¿tienen pollo? Sí, tenemos pollo. ¿Y cuánto vale? Y ponerle un pollo, no sé, 1 peso con 20 centavos. Bueno, quiero uno. Bueno, muy bien. Le entregamos el pollo y la señora dice, me lo matan. Y nosotros nos mirábamos y no nos atrevíamos a matar un pollo. Sí, dice mi primo, ¿tiene un cuchillo ahí? Sí, trajo un cuchillo la mujer. Bueno. ¿Y a dónde la mato? Ahí adentro de la pileta de lavar la ropa, ¿vieron? ¿Vieron que es una cosa rectangular así? Ahí la gallina. Pobre gallina, murió como de 20 puñaladas. Yo veía, le hacía así el codo, se veía, y lo que gritaba se desanimaba el pobre. Qué bruto, claro, nosotros éramos chicos, ¿qué sabíamos? Que se le torcía el cuello, se hacía así, ya estaba. Pero, claro, los chicos estaban en la escuela, nunca vieron a la madre. Cuando llegaban de la escuela ya estaba la comida, no vieron, por más que sean del campo. Bueno, pobre gallina, fue un crimen. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima, gracias.